Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, como veían en el video, va a haber una jornada de evangelismo. La idea es que traigan aquella ropa que está buena, pero que ya no usan. Precisamente hace poco estaba mirando y hay varias ropitas que puedo colaborar y la entregan a Daniela Prieto o a Diana Páez, porque ese día la idea es traer personas que de pronto tengan esa necesidad de ropa, pero aprovechar y predicarles el evangelio. Entonces, ya saben que pueden hablar con Daniela Prieto y también pueden hablar con Diana Páez y obviamente pueden ir a Cristian Ramírez, que es quien está a cargo de este ministerio de evangelismo. Bueno, de nuevo muy buenos días y hace 8 días estábamos hablando de cómo criar hijos para Cristo. Esa es una serie que inició hace 8 días. Hoy vamos a hablar de cómo formar adolescentes para Cristo en 8 días, cómo llevar a jóvenes más adultos a Cristo. Bien, entonces hoy tengo esta difícil tarea porque no es fácil y lo digo en carne propia porque tuve hijos adolescentes y sé que no es nada fácil, de hablar sobre formar adolescentes para Cristo. Y vamos a mirar un versículo que la verdad me impactó bastante y es Proverbios 19:18. Vamos a leerlos de la Nueva Versión Internacional, creo que ya lo tienen ahí. Dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. También dice en la Nueva Traducción Viviente: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Aunque no es una novedad lo que hoy estamos viviendo, ya que Satanás y el mundo trabaja, y obviamente acompañado de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no?, para eliminar de las vidas de las personas los consejos, los preceptos de la palabra del Señor. Y esto es cada vez más y más notorio, más en este mundo que estamos viviendo por el tema de la globalización. ¿Sí saben qué es globalización? Bueno, aquí hay un concepto pequeño. Dice que es el fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Por eso es que hay tratados de libre comercio, por eso existe la ONU, por eso existe la Organización Mundial de Salud, por eso existe el Fondo Monetario Internacional, que están incluso por encima de lo que un gobierno ordene. Pues hace muy poco, hoy lo estamos viviendo todavía, y ese tema de la pandemia. La ONU y la Organización Mundial de Salud dijo: se encierran todos, y nos encerraron a todos. Eso no se había vivido nunca antes. Hoy sí se puede por los adelantos tecnológicos, por el internet. Se está cumpliendo además, gracias a eso, un plan de adoctrinamiento para que nos induzcan y casi que nos obliguen a pensar como el mundo quiere pensar. Ya no quieren que pensemos como la Biblia piensa, porque según esto la Biblia es absolutamente retrógrada, ¿verdad? Entonces ellos quieren adoctrinar. ¿Y dónde empiezan? Pues con los niños, porque es un cerebro totalmente virgen en el cual empiezan a adentrar todos estos conceptos que van en contra de la palabra de Dios. Bien, y es en este mundo o sistema, señores padres de familia, que estamos luchando por criar hijos para Cristo. ¿Cuántos están criando aquí hijos para Cristo? Amén, ojalá así sea. Criando muchachos que no solamente amen al Señor, sino que vivan su palabra. Ya que en los colegios, en las universidades, desde los mismos gobiernos se enseña todo en contra de los preceptos de la palabra de Dios. Yo estoy casi seguro que en unos pocos años ser heterosexual será un pecado. Es más, será un delito. Tener la moral que la Biblia nos enseña en tema sexual va a ser un delito. Es más, ya es delito. Ya son muchos los pastores en Estados Unidos, en Canadá, en los Países Bajos que han sido arrestados por hablar lo que yo estoy hablando. Ahora,
la edad más complicada para criar un hijo, y lo digo en experiencia propia, es esa edad de la adolescencia. ¿Mm? Es la edad más complicada, criar, y más si la crianza desde niños no fue efectiva. Se pone más difícil criar un adolescente. Y los padres, por causa del trabajo, del estudio y muchas otras cosas que no estoy diciendo que sean malas para nada, pero por causa de eso casi abandonan a sus hijos. Hoy vemos el fenómeno de niños que no vivimos nosotros eso desde muy pequeños, 4 años, los levantan a las 3:30, a las 4 de la mañana para meterlos en una ruta escolar a las 5 de la mañana, porque no los quieren ver sino por allá hasta las 5 o 4 de la tarde que van llegando. Y el fin de semana los meten en música, en fútbol, en natación, para no verlos. Y en vacaciones los meten en más cosas para no verlos. Los padres no están criando hijos, simplemente están trayendo hijos a este mundo. Y no lo digo porque yo sea el duro aquí y el ejemplo. Yo vine a conocer al Señor cuando tenía 26 años, empecé a conocer del Señor y hasta los 33 años llegué a Cristo. Y mientras tanto cometí muchos errores en la crianza de mis hijos que costaron. Costaron. Y analizando el versículo base de hoy, miren ese versículo. No sé si ustedes se impactan, pero yo me impacté cuando estaba preparando esta enseñanza diciendo: Señor, si yo soy un mal padre, o si una persona es una mala mamá respecto a criar a su hijo, puede estar conduciendo a su hijo a la misma muerte o a la ruina de ese hijo en el futuro. Y es la realidad. Y lo complementaba con el famoso Salmo, no está ahí, pero es el Salmo 127, 3 al 4, que dice que los hijos son una herencia del Señor. ¿Cuántos creen que sus hijos son herencia del Señor? ¿Ustedes sí se sienten felices con su hijo? ¿Lo tienen por ahí cerquita? Mírenlo. Ahí está su herencia. Si está feíto, pero es la herencia. La herencia que el Señor les dio. Y dice que los frutos del vientre son una recompensa. Es más, así incluso uno ni se lo merezca, el Señor nos da como recompensa a los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo ahí en el Salmo 127, 3 al 4. Además dice que son los hijos como flechas en las manos de un guerrero en la juventud. Esos hijos que uno tiene en la juventud son como flechas en las manos de un guerrero. Es decir, el Señor nos heredó unos hijos. Nos dio un premio con los hijos. Gracias, Señor. Pero Él nos da la responsabilidad de ser como un guerrero en la batalla, que lanzará esas flechas ¿a dónde? Al blanco. No, un mal guerrero cogerá esas flechas y para todo lado, menos para donde deben ir. Pero un buen guerrero coge a sus hijos, en este caso, y los lanza hacia el blanco, y ese blanco es Cristo. Amén. Ese blanco es Cristo. Y entonces, pues surge una pregunta para mí como papá. ¿He lanzado bien esas flechas? ¿He criado, he guiado a mis hijos correctamente? ¿O esas flechas alguna por ahí se me desvió? En muchas versiones, el Proverbios 19 y 18 nos dice lo mismo. Dice: corrige, disciplina a tu hijo mientras haya esperanza. O sea, mientras ese chico esté vivo, hay esperanza, hermanos, de criar hijos para Cristo. En este caso, adolescentes. Pero es mejor empezar desde pequeños. No es tan fácil venir a corregir un hijo cuando tiene 12 años o 13 años. Ya no es tan fácil. Tratar de inculcar el amor a Dios a un muchacho de 15, 20, de 16 años es casi imposible. No lo criaste bien o no los criamos bien. Debemos recordar que todos fuimos adolescentes para poder criar niños adolescentes. A ver, ¿cuántos fueron adolescentes acá? ¿Cierto? Y experimentamos lo mismo que los adolescentes experimentan hoy día. Hoy tienen más presión, es verdad. Lastimosamente la moralidad está cada vez más pervertida. Pero nosotros también vivimos la adolescencia. Cambios físicos. ¿A cuántos les salieron barros por todo lado? Acné en la adolescencia, que uno se miraba a ese espejo y... ¿sí? ¿Cuántos experimentaron cambios en su cuerpo que a veces les daba pena?
¿Sí? ¿Cuántos no sintieron los retos que en esa época hay que tomar? Mire, cuando uno guía mal a un hijo, que en la época de la adolescencia es tenaz, porque ellos tienen que tomar decisiones en ese tiempo para su vida, en la adolescencia que escogen qué carrera van a hacer. Un ejemplo, ¿no? Están escogiendo su futuro. ¿Cómo los estás guiando tú, papá, mamá? Porque es ahí, en la adolescencia, que es muy clave para dónde van. ¿Cuántos muchachos tomaron malas decisiones y hoy día están purgando 20, 30 años en una cárcel porque de adolescente o saliendo de la adolescencia fue y cometió un delito? ¿Verdad? Recordar que fuimos adolescentes nos va a ayudar a ponernos en los zapatos de esos muchachos para guiarlos de una manera sabia, como dice más adelante la palabra de Dios, guiarlos en la instrucción del Señor. Voy a dar 4 consejos. Yo sé que esta prédica podría dar para 50 consejos, pero quiero como dar los más importantes para mí, que también fueron prácticos para mí en mi vida criando hijos. Y es algunos consejos que tenemos que tener en cuenta los que tenemos la responsabilidad de criar hijos hoy día. ¿Para qué? Para apuntar al blanco, ¿el cual es quién? ¿Otra vez? Cristo. Formando adolescentes para Cristo. Y vamos a mirar un primer punto de Nilsson, gracias. Primer punto es, sean un buen testimonio. Sean un buen testimonio. Proverbios 27 dice en la Nueva Versión Internacional, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Tremendo versículo, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice, los justos caminan con integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos, que siguen su ejemplo. Muchos jóvenes andan lejos de los caminos del Señor hoy día, ¿saben por qué? Porque ven padres que dicen ser cristianos, que predican una cosa, pero en sus casas hacen otra. Qué grave es esa actitud contraria a lo que yo hablo. El ambiente que viven nuestros hijos en la calle, en la universidad, en el colegio, ya está bien degradado como para aumentarlo con un mal ejemplo en la casa. ¿A quién están viendo tus hijos que tú realmente amas? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿A la búsqueda de poder? ¿Al equipo de fútbol? ¿Al equipo de microfútbol? Al que sea, no sé. ¿A quién están viendo ellos que realmente tú amas? Ojalá que puedan ver que tú amas a Cristo por encima de todo. Y que eso se vea reflejado ¿en qué? En mi forma de vivir. Mire, hermanos, los ejemplos más cercanos para un niño desde pequeño, los referentes para imitar a Cristo, ¿quiénes somos? Sus papás. Amén. Es verdad. Ellos nos están mirando a nosotros, a sus padres. Muchos chicos, y lo hablamos ahorita con don Hernando al final del culto, llegaron a Cristo al ver cómo Cristo transformó la vida de sus papás. Cómo ese papá que era un borracho cambió de la noche a la mañana. Cómo esa mamá que se la pasaba golpeando al que encontrara, entre ellos mismos, también cambió. Se volvió una mujer sabia. ¿Sí? Pero cuando un chico nota que alguien lleva una vida religiosa, una vida de cultismo, pero que realmente no tiene una comunión con Cristo, eso mata. Eso mata. Eso mata el corazón de un niño que quiere seguir al Señor. Ellos incluso pueden ver que somos imperfectos, porque aquí no hay ningún papá que es imperfecto. Pero que ellos puedan ver que uno tiene el carácter y la humildad, que deja el orgullo a un lado y pide perdón cuando falla a su esposa, a su hijo, a quien sea. Que ellos puedan ver eso, porque nuestro deseo es cada día más como papás, que ellos lo puedan ver en nosotros, amar más y más a Dios y vivir en su palabra. Hermanos, esto es un tema de relación, no de religión. Aquí hay mucho religioso,
pero poco que tiene una relación con Cristo que se nota por sus actitudes en el diario vivir. Eso sí impacta a un hijo, el ejemplo. Si quieren llevar adolescentes a Cristo, sean un buen ejemplo, sean un buen testimonio de vida. Segundo, sean respetuosos. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan ¿qué? Enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos ¿en qué? En la instrucción, en la disciplina que proviene del Señor. Efesios 6:4 nos está diciendo que los padres no deben hacer enojar o provocar a ira, dice la Reina Valera, a sus hijos, sino que deben es criarlos. La palabra criar que ya no está de moda. Vuelvo y repito, nos encanta hacer hijos, pero criarlos es otro tema. Criarlos es formarlos, criarlos es guiarlos. Y como cristianos, guiarlos de acuerdo a la instrucción del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Los adolescentes, hermanos, les gusta hacerse notar, ¿cierto que sí? Ellos les gusta hacerse notar. Y muchos padres en su intento, ¿no?, de que los hijos cambien las modas que adoptan, porque es una forma de hacerse notar es, ya se visten diferente, se dejan el pelo largo, ¿verdad? Hablan a veces gritando, otras veces se enconchan en sí mismos y se esconden, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con su personalidad. A veces son rebeldes. Y cuando hacen ese tipo de cosas, ellos están gritando, aquí estoy, sí existo. Y sobre todo en esta sociedad donde los papás a veces ni hablan con los hijos, están diciendo, aquí estoy vivo. Pero a veces la estrategia de los papás es equivocada, porque ¿sabe qué hacen los papás? Se burlan de ellos. Se burlan de la música que oyen, se burlan de la forma en que están vistiendo, usan crítica destructiva o les da por exhortarlos delante de todo el mundo para que se avergüencen públicamente delante de los tíos, de las tías. Ay, es que con esa ropa que se pone. Es falta total de sabiduría. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice, no hagan enojar a sus hijos, respétenlos. Así como a usted le gusta que lo respeten, respete a sus hijos también, ¿verdad? Eso lo único que logra es rivalidad entre padres e hijos. Crea más rebeldía cuando pasa eso. Estas estrategias no solo son irrespetuosas y faltas de la sabiduría de Dios, sino además produce que los hijos pierdan comunicación y confianza con ustedes como padres. Mucho más si eso va acompañado de cometer el error de decirle, Dios lo va a castigar por eso, va a ver. Por eso es que muchos adolescentes no ven a Dios como un padre, como nosotros lo conocemos, como ese padre amoroso, ¿verdad? Que a veces nos disciplina, pero nos disciplina porque busca el bien nuestro. No, ellos ven es un ogro allá que está listo a mandarle un rayo al que se equivoca. Eso es lo que están viendo. Y eso es lo que les estamos transmitiendo, ese es el Dios que estamos transmitiendo. El Señor nos dice que podemos guiar, que podemos instruir, criar a nuestros hijos conforme a ¿qué? A la disciplina y a la instrucción del Señor, ¿verdad? Podemos hacerles ver sus fallas de una manera respetuosa, ¿cierto que sí? Obvio. Que ellos puedan ver en nosotros a un papá, a una mamá que los aman, que quieren lo mejor para ellos, que solo intentan corregirlos porque quieren que a futuro ellos tengan éxito en la vida y que a futuro ellos sean como Cristo. Eso es lo que ellos deben ver en nosotros. Claro, va a haber ocasiones en que el mal comportamiento de hijos amerita disciplina un poco más fuerte, reprensión, pero al mismo tiempo ellos, vuelvo y repito, igual que pasa con nosotros. ¿Ustedes han notado cuando Dios los disciplina a ustedes? La verdad que cuando Dios me disciplina a mí, yo lo único que puedo decir es gracias, Señor, me estás corrigiendo, me estaba desviando otra vez esa flecha al blanco. Eso es lo que deben ver los hijos. Tercero, ya hemos visto dos, ¿no? Sean respetuosos y sean un testimonio, muy bien, sean un ejemplo.
Tercero, sean una fuente de apoyo y seguridad. Sean una fuente de apoyo y seguridad. Hebreos 4:16, un versículo bien conocido, nos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a hallar? Misericordia y gracia para esos tiempos de necesidad. ¿Mm? En la Reina Valera dice: hallarán misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, en estos tiempos más que nunca antes, y por causa de las presiones que el mundo impone para que las personas, y sobre todo los más jóvenes, se vean como más fuertes, ¿se han notado? ¿Por qué van los chicos desde pequeños al gimnasio? Para ser más fuertes. ¿Para qué? Para que las chicas los vean ahí con el bíceps, tríceps, pectoral, dorsal, ¿no? El mundo los lleva a que ellos cada vez sean más sanos, más delgados, más exitosos, más esbeltos, más inteligentes, más deseables a otros, ¿verdad? Y por causa de esto, porque un chico no se acepta tal como Dios lo hizo, sino que está buscando el estereotipo que el mundo le da. Es que tú no vales nada si no eres delgado. Tú no eres nada si no haces 50 carreras. Tú no eres nada si las chicas no te desean. ¿Sí? Entonces, por eso es que ha aumentado la anorexia, por eso es que ha aumentado la bulimia, por eso es que ha aumentado la ansiedad, la depresión. La OMS nos dice que hay una tasa de suicidio altísima entre los adolescentes. ¿Por qué? Por depresión, por ansiedad, por anorexia, por bulimia. Enfermedades que o incapacitan o llevan al suicidio al adolescente hoy día. Eso es triste, ¿verdad? Sin embargo, uno mira allí Hebreos 4:16 y nos dice que nuestro papá, el Señor, nuestro Padre Celestial, a Él yo cada día me puedo acercar como confiadamente al trono. ¿Y qué voy a hallar? Misericordia. Voy a dar un consejo, voy a hallar en Él un consejo sabio. Cuando me acerco a Dios, yo encuentro en Él amor, misericordia, gracia, apoyo y seguridad. Porque lo que buscan los jóvenes y lo que busca un adolescente hoy día es apoyo y seguridad en quienes, en sus papás principalmente. Y cuando el papá no da ese apoyo y esa seguridad, ¿dónde lo buscan? En el mundo, en el mal amigo que lo lleva a las drogas, a otras cosas que son una falsa paz, una falsa seguridad. Y lo decimos por la experiencia. ¿Cuántos chicos perdidos en el mundo de las drogas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nunca encontramos en el trono de la gracia de nuestro Padre rechazo o desinterés por los problemas que los hijos tienen. No, hay un genuino interés de Dios por oírme. Dice que Él tiene su oído presto a oírme cada día. Es más, Él mismo a través de su Hijo Jesucristo nos dijo: vengan a mí los que estén ¿qué? Cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esos son los papás que necesita un hijo. Que están atentos a los problemas que tienen sus hijos y son los primeros que dicen: venga, chino, siéntese acá, ¿qué pasó? No, es que me gusta una niña. ¿Y eso por qué? Ahí, ese es. No lo va a contar al amigo, lo cuenta él. Hay padres que erróneamente en este mundo creen que la forma de darle apoyo y seguridad a un hijo es darle plata. ¿Sí? Ahí lo tengo con harta plata, ahí está bien. ¿Qué es lo que se queja? Y menosprecian las emociones y los problemas que los muchachos tienen. Vuelvo y repito, en una edad tan difícil como es la adolescencia, una edad de cambio donde se desestabilizan, y por eso es que ellos buscan identidad. Por eso resultan en todo ese poco de grupos, metaleros, raperos y todo lo terminado en eros. ¿Sí? Sí, porque están buscando identidad. Están buscando identidad, ¿sí? Y lo que los hijos necesitan son padres que los amen genuinamente y les den esa identidad. Les dice, esos padres que le dicen: sí, yo te voy a llevar a que seas como alguien o algo, que es lo que tú estás buscando, que seas como Cristo, ¿verdad? Como Cristo y como su palabra nos dice que debemos ser. Allá debemos llevarlos, pero vuelvo y repito, eso empieza chiquitos.
Vaya, ya vio usted un muchacho de 13 años ya lleno de toda la basura de este mundo, pornografía, malas palabras, ya los profesores que los adoctrinaron de que la Biblia es mentira, de que Dios es mentira, de que ser heterosexual es un pecado. Vaya, trate de corregir a los 12 o 13 años a un chico, es muy difícil. Eso empieza desde niño. Sin embargo, el versículo hoy dice, mientras haya esperanza. Y si su hijo está vivo, hay esperanza, si tenga 30 años. Ese adolescente de 40 años que todavía está en la casa, que no se ha ido todavía ahí detrás de la nagua la mamá. Ellos deben encontrar en Cristo esa paz y esa seguridad que solamente Dios da. ¿Cuántos han experimentado la paz que solamente Cristo da? Cuando yo estuve en el mundo y fui un adolescente y era seguidor del grupo Kiss y hice todas las porquerías de este mundo hasta que cumplí 26 años, realmente yo nunca encontré la paz en eso. Eran placeres del rato, pero al otro día estaba más ansioso, más deprimido, más triste. Solo Dios pudo darme a mí esa paz y esa seguridad cuando acepté a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Ahí encontré esa verdadera paz. Y los hijos tienen que ver, hablando otra vez del buen testimonio, eso en ustedes, que vean en ustedes gozo y paz, no por el dinero que tienen. En medio de las dificultades que todo el mundo tiene, que ellos puedan ver que solamente Dios provee esa seguridad y ese apoyo, esa paz. Nadie más lo puede proveer, ¿sí? Nada más. Ellos tienen que ver eso en ustedes. Realmente es un tema precioso el que estamos viendo hoy si lo aplicamos a la vida de nuestros hijos desde hoy. Tal vez usted esté diciendo, uy, pero ¿por qué Carlos me vino a dar esta prédica hoy? Hoy es el día. Nunca es tarde para iniciar de nuevo y llevar un hijo, guiarlo, lanzar esa flecha que el Señor le regaló a usted, que le heredó, y lanzarla a Cristo. Amén. Vamos para un cuarto punto que es el último y dice, guíenlos a Cristo y a su iglesia. Llévelos, guíenlos a Cristo y a su iglesia. Hace 8 días Cristian Ramírez nos habló sobre cómo criar niños para Cristo. Y es que allí en Deuteronomio 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Se las debes inculcar continuamente a tus hijos, hablándoles de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sabe cuándo empieza eso? Ahí empieza. Yo recuerdo en mi casa, y yo creo que Cristian y Charlie se recuerdan, esos tiempos tan chéveres de platicar de la palabra de Dios alrededor del almuercito. Normalmente uno llega de la iglesia, llega a la iglesia. Sí vio lo que predicó Cristian o Ferney o Carlos o el que haya predicado y empezamos a hablar alrededor de eso. Y lo hacíamos desde que eran pequeños, ¿sí? Y es chévere que uno pueda tener esos tiempos. Y lastimosamente, vuelvo y repito, conocí al Señor cuando mis hijos ya estaban grandecitos y ya estaban incluso entrando en la adolescencia y lástima que no pude tener esos tiempos que veía y he visto en algunos amigos que desde muy chiquitos se sientan con ellos a las 6 de la tarde antes de acostarse a dormir a hablar de la palabra de Dios, a guiarlos, a enseñarlos en la palabra del Señor. Hermanos, sin embargo nunca es tarde, debemos motivar a nuestros hijos adolescentes a estudiar la palabra del Señor, pero estamos viviendo otro tiempo. Eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿sí? Nos quedamos y a veces la doctrina no debe cambiar, pero a veces la forma tiene que cambiar. Uno no puede decirle al hijo, me hace el favor y me estudia Isaías completico en esta semana, porque hay papás así. Y lo quiero ver orando, lo quiero ver orando. Así no es. No, así que lo quiero ver orando, si uno ora cuando quiere, ¿sí o no? Lo quiero ver orando. No, eso no es forma de motivar a nuestros hijos para nada. Utilicen pasajes cortos. Motiven a sus hijos a estudiar Proverbios, 5 versículos de Proverbios, para que ellos lo lean y se vayan meditando en eso todo el día. Vayan pensando en eso. Compártanles ahora que estamos en este tiempo de tecnología, compártanles en videos cortos, videos chéveres que hablen sobre Cristo. Miren, los muchachos hoy en día, y lo digo,
ya no tienen el nivel de atención que teníamos los viejitos. Uno se podía quedar en una prédica 2 horas, ¿o no? ¿Quién aguantó prédicas de 2 horas? Yo las aguanté. Y uno ahí, ¿no? Ahorita a los 25 minutos la gente está dormida. Por ejemplo, aquí hay ya varios dormidos. ¿Sí? Un ejemplo. Porque el nivel de atención es para 20 minutos y ya, ahí quedan. ¿Sí? Y en los jóvenes más. Los jóvenes, ya lo veo hasta en mi nieto, ¿no? Él empieza a pasar los videos de YouTube y al minuto ya le aburrió el que vio, pina el otro. Y así son los jóvenes ya. Entonces uno tiene que ser práctico. Envíele esos videos cortos que impacten la vida del chico. Recordemos que esta generación es audiovisual, pero guíelos a Cristo, siempre esté guiándolos a la palabra de Dios. Y la iglesia, nosotros como iglesia también estamos en compañía de ustedes como padres criando hijos. Y debemos también elaborar enseñanzas para jóvenes que sean impactantes, prácticas, cortas y sustanciosas. Eso es lo que debemos buscar. Mira, hermanos, aunque no parezca, a los adolescentes les gusta involucrarse en actividades. Y si uno les provee, ven, claro, en la iglesia hay que hacer. Yo creo que aquí hay varios jóvenes que pueden decir, pero esta iglesia ha tratado de proveer, ahorita a través del Ministerio de Evangelismo, allá del Ministerio de Staff, a jóvenes bien pequeñitos, incluso adolescentes, vengan, sirvan, sí. Ellos son, gracias a ellos, todos estos cables están organizados cuando ustedes llegan. Porque a veces la gente ve el muchacho ahí con la cachucha de lado, vestido de rapero, dice, ¿sí servirá para algo este tipo? Sí, lo ven así. Pero yo me impacto al ver que el Señor usó adolescentes. ¿Cuántos años tenía David cuando venció a Goliat? Era un adolescente. ¿Cuántos años tenía José cuando fue llevado esclavo y dio el ejemplo que dio en la casa de Potifar? Era un adolescente. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando exhortó al sacerdote Elí? Era un adolescente porque estaba criando mal los hijos. Un ejemplo de un mal padre. Timoteo, se dice que era joven. El Señor ha usado jóvenes para impactar el mundo y ahora nosotros no. Si no han hecho 5 años de teología y no los vemos que están andando requete juiciosos y bien vestidos, no los ponemos a servir. Pero una iglesia debe generar oportunidades de servicio, donde los muchachos puedan trabajar, donde los muchachos se puedan sentir involucrados. Recuerden, ¿ellos qué están buscando? Identidad. Identifíquenlos con Cristo y con su iglesia. Amén. Ayúdenles. Pero recuerden que los adolescentes anhelan es identificarse con algo. Y si no lo encuentran en la iglesia y en Cristo, lo van a encontrar en la calle facilito, en el colegio facilito. Y a mí me da tristeza ver que a veces los mismos padres disciplinan a los hijos con las cosas de la iglesia. ¿No? No va al campamento porque usted se ha portado mal. Pero al partido de fútbol sí lo deja ir. No va al grupo de jóvenes, pero sí lo deja viendo películas en Netflix que no muestran sino porquería. Eso sí lo deja de hacer. ¿Verdad? O en vez de motivarlos a asistir a la iglesia, los inscriben en cuánta actividad encuentran. Lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Y preciso a la hora que hay algo en la iglesia. Porque yo recordaba en el primer culto a los hijos de la familia Rincón, que han estado involucrados con el fútbol, pero aquí han estado. Y son muchachos que hasta ahora le dan gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios por esos buenos ejemplos. Concluyo. Para concluir quiero, y creo que es importante notar, que así tú te esfuerces en darle una buena educación a tus hijos, es posible que algunas de esas flechas las lanzaste bien, pero ellas mismas decidieron desviarse. Pasa, ¿sí? Pasa. Porque los hijos tienen una naturaleza pecaminosa, ¿bien? Y la mayoría de personas que se alejan de la iglesia son jóvenes, son adolescentes, se desvían de Cristo y se pierden en el mundo. Y porque el mundo sabe cómo atraerlos. Y ni siquiera encerrándolos en una, como muchos papás están haciendo ahora, ¿no? Encierran a los hijos en una burbuja, ¿no? Para que no se escapen por ningún lado. Están ahí en una burbuja encapsulados,
Pero cuando, y lo hemos visto con hermanos serios en la fe que han educado a sus hijos bien, apenas salen a la universidad, ay, yo no conocía esto, se enloquecen. Sí, porque es que no, ustedes no mandaron, o sea, ustedes no estaban criando a Jesús, el único que crió a Jesús fue María y José. Ustedes no están criando a Jesús, están criando a otro pecador igual que ustedes. Y salen a la calle y ven eso, ¿no? Pero es mucho más triste cuando un hijo se aleja de Dios por culpa de malos padres que no educaron a sus hijos en la instrucción y en la disciplina del Señor. Esto da más tristeza, porque entonces ahí es cuando recordamos ese primer versículo de Nilsson, si me puedes ayudar. Ahí es cuando recordamos ese primer versículo que encontramos allá en Proverbios 19, 18, que dice: corrija a tu hijo mientras hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. ¿Cuántos chicos hoy día están perdidos en el mundo de la delincuencia, de las drogas? Porque los papás no los criaron. Una cosa es que se hayan querido desviar, otra cosa es que se hayan desviado porque el papá nunca estuvo allí, porque el papá no los crió en la disciplina del Señor, porque no los guió con amor, porque no se interesó por ellos genuinamente, porque no los respetó, porque no los amó como Cristo ama. Pero hermano, si usted tiene hijos, trabaje en ellos. Vea, hay veces que cuando un hijo se desvía así, hay una sola cosa que usted puede hacer, y se lo digo por experiencia propia: orar. Doble sus rodillas para que el Señor le recuerde a su hijo todo eso que él aprendió cuando era chiquito. Que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay gozo, que solamente en Cristo puede hallar esa paz que el mundo no provee. Pídale a Dios que haga eso. Yo lo he hecho. Yo he orado por mis hijos. Porque hoy lo repito, nosotros no estamos criando a Jesucristo, estamos criando un muchacho que en cualquier momento se puede perder. Pero si usted lo ama, ore por él y ámelo, escúchelo, abrácelo. Dígale: mi amor, te amo, hijo. ¿Cuántos papás no son capaces de sacar eso de su boca por el orgullo, porque son hombres? Abrace a su hijo, dígale que lo ama, que quiere lo mejor para él, que si le instruyen la palabra de Dios no es para su mal, sino para su bien, para que en el futuro sea de bendición para Dios y para otros. Eso es lo que quiere un verdadero papá que ama a su hijo. Y me encanta porque dice: padres, mientras haya ¿qué? ¿Están sus hijos vivos? Hay esperanza, amén. Así tengan, vuelvo y repito, la edad que tengan, hay esperanza de que ellos lleguen a Cristo, sigan a Cristo y, vuelvo y repito, sean personas de bendición para este mundo que está tan perdido y para Cristo mismo, amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, Señor. Gracias porque nos dicen nuestros hijos, gracias porque tú nos dices que son una recompensa que de verdad, Señor, a veces no merecemos. Gracias porque son la herencia que tú nos has dejado. Gracias por la responsabilidad que tenemos de criarlos y guiarlos en tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que no es fácil. Yo te quiero rogar hoy por nuestros hijos, por los que están en ti, por los que de pronto se han alejado, por los que nunca te han aceptado. Yo te clamo, Señor, que tú toques sus vidas, amor, con ese gran amor que tú tienes, Señor. Gracias porque tú no los criticas, gracias porque tú no los menosprecias, porque al contrario tú estás con tus brazos totalmente abiertos, esperando a que ese hijo pródigo llegue para abrazarle. Ayúdanos a ser igual con ellos, Señor. Ayúdanos a guiarlos, Señor. Ayúdanos a hacer un buen testimonio para que ellos puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Que puedan ver papás que te aman y que quieren vivir en santidad. Te doy la honra y la gloria a ti, Señor, por tu palabra, por lo que nos enseñas, en tu precioso nombre. Amén. Bueno.